Alabado Jesús, amén. Dios me les bendiga en esta hora gloriosa, una vez más por aquí para compartir con ustedes las Escrituras. En esta ocasión quiero hablar de los sufrimientos del siervo de Jehová. Eso se encuentra en Isaías capítulo 52, verso 13, para entrar en detalle en el capítulo 53. Tiene una enseñanza poderosa que si nosotros la meditamos con profundidad, la hacemos nuestra, porque muchas veces leemos las escrituras y no entendemos los textos bíblicos porque no los analizamos, no los escudriñamos y no los internalizamos. Así que en esta hora vamos a comenzar con el verso 13 de Isaías 52 para entrar de lleno en el capítulo 53. Dice la palabra, hablando de los sufrimientos del siervo de Jehová, así se titula esta enseñanza, y me llama la atención lo siguiente, porque cuando la Biblia habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, está hablando de Jesucristo. Vamos a ir a la palabra. El verso 13 dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Está hablando de Jesucristo. Dice la palabra que será que prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Mira cómo Dios iba a poner a Jesucristo cuando hiciese el sacrificio, que pronto voy a entrar en detalles, el que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer? Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, dice la palabra, que muchas personas, conforme al texto bíblico, dice que se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Muchos se asombraron de ti. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. O sea que Cristo, cuando fue a la cruz, y mucho antes de ir a la cruz, obvio, porque el Señor fue humillado, le pusieron una corona de espinas, escúcheme bien, le entraron a latigazos, y cuando fue a la cruz, dice la palabra, que fue desfigurado de tal manera que su parecer fue de una manera terriblemente desfigurada, por decirlo así. Dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora voy a entrar en el 53, que habla con detalle del sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Dice la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. O sea, aquí el profeta Isaías se hace una pregunta compuesta, ¿verdad? Porque son dos en una. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por ahí hay muchos anuncios publicitarios que son anuncios engañosos. Y la gente muchas veces crea dichos anuncios, pero al anuncio de Dios no lo quieren creer. Dice la palabra que Isaías se pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, se le predica la palabra a mucha gente, pero no todo el mundo cree al anuncio de Dios. No todo el mundo cree a la palabra de Dios. O sea, no todo el mundo cree a la Biblia, señores, a la predicación del Evangelio. Usted le predica la palabra, pero la gente no quiere creer en este anuncio. Y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Óigame, el brazo de Jehová es Jesucristo. Y Cristo se manifestó en carne, dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, aquella luz vino al mundo, que era Jesucristo,
Dicho sea de paso, Jesús mismo hablando de su propia persona, él dijo que él era el pan de vida, que él era la puerta, porque la gente tenía que entrar por la puerta de las ovejas, que era Cristo mismo. Cristo mismo en cierta ocasión dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por lo tanto, Jesús es el brazo de Jehová que se manifestó. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Como raíz de tierra seca, porque Jesús cuando fue a la cruz fue desfigurado de tal manera que su parecer era de una manera tan y tan terrible que dice la palabra y lo compara con una tierra seca, con una tierra árida, que no tiene vegetación, que no se ve bonita, que lo que se ve es sequedad, que lo que se ve es desierto. Así se sintió Jesús cuando fue a la cruz del Calvario. Dicho sea de paso, en cierta ocasión Jesús se expresó y dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Así se sintió el Maestro. Dice la palabra, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dicho sea de paso, aunque Jesús fue desfigurado en la cruz del Calvario, antes de ir a la cruz, Cristo físicamente era como cualquier judío. O sea, físicamente no tenía nada especial. Era un judío más. Pero a diferencia, ese judío llamado Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicho sea de paso, Juan Bautista, dice la palabra que Juan lo señaló cuando Jesús venía caminando, porque Juan Bautista estaba bautizando en el Jordán, en el río Jordán. Dice la palabra que cuando Jesús apareció, Juan lo señaló y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que haberlo señalado dirigido por el Espíritu, porque vuelvo y repito, Cristo era como un judío. O sea, él era judío, pero digo como un judío porque era igual que todos los hombres que habitaban en Jerusalén en aquel entonces. Y para que la gente lo pudiera identificar, dicho sea de paso, Jesús se dejó, ¿verdad? Se dejó sentir y la gente lo identificaba con los milagros, prodigios y todas las cosas que él hizo. Pero antes de comenzar a hacer los milagros y hacerse famoso a través de toda la tierra de Israel, nadie sabía quién era hasta que Juan Bautista lo señala por el Espíritu. Si no lo señala por el Espíritu, Juan Bautista no iba a saber quién era. Solamente el Padre le reveló a Juan que aquel era Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Despreciado y desechado entre los hombres. Cristo era desechado y despreciado entre los hombres. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así muchas veces? Despreciado y desechado. Óigame, si a Cristo lo despreciaron, si a Cristo los desecharon, ¿cuánto más a nosotros que le servimos a Jesús? De hecho, el Señor dijo en cierta ocasión, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, usted quiere seguir en pos de él, se tiene que negar a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir al Maestro. Y eso implica negarnos a nosotros mismos. Eso implica que la gente nos va a menospreciar, la gente se va a reír de nosotros. No importa. A Jesús se lo hicieron primero. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Sabe? Jesús caía mal. El Señor le caía mal a mucha gente porque Jesús hablaba la verdad. ¿Sabe que cuando hablamos la verdad por la palabra, caemos mal? No somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo porque predicamos la verdad. Ahora, si usted le pasa paño tibio al pecado y no predica la palabra para caer bien, para recibir muchos aplausos, para que la gente diga qué bonito predica, pues no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios implica predicar la palabra, porque la palabra ofende. La palabra ofende a aquellos
que no hacen su voluntad. Por lo tanto, Jesús era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Dice que era varón de dolores, experimentado en quebrantos. Cristo tenía un doctorado en quebrantos, en dolores, y muchas veces venimos al Evangelio y hay predicadores y ministros que le ofrecen villas y castillas a la gente. Ven a Cristo que se te van a resolver los problemas. Lo más seguro es que se te multipliquen. Ay, hermano, qué consuelo usted me da. Lo más seguro es que se te multipliquen. Porque la Biblia lo dice, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Dice la palabra, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor se quebrantaba todos los días de su vida y oraba al Padre. En muchas ocasiones dice la palabra que se amanecía orando a Dios, porque la comunión que tenía Jesús con el Padre era una comunión especial, porque era el Hijo del Dios viviente comunicándose con el Padre. Dice la palabra, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas personas tienen en poco, escúchame bien, cuántas personas tienen en poco el sufrimiento de Jesús? No lo estiman, no lo tienen en alto en su vida. Para ellos el sacrificio de Cristo es como nada, no les importa. De hecho, hay gente que hacen chistes de Jesús, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Se mofan de ese sacrificio, dice la palabra, que fue menospreciado y no lo estimamos. No lo tenemos en estima. Mucha gente, obvio, el creyente sabe en quién ha creído y sabemos el valor de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, Isaías está hablando claramente, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por herido de Dios y abatido. Se quebrantaba Jesús todos los días de su vida. Porque si la ciudadanía de Jesús no era de esta tierra, mi hermano. Y la tuya tampoco. Y la mía tampoco. La del pecador sí, porque esa es su línea. Seguir viviendo de espaldas a Dios. Pero el creyente tiene que entender que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. Alabado Jesús. Cristo sufrió nuestros dolores, dice la Biblia. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Molido por nuestros pecados. Cristo se hizo una llaga. De tal manera fue molido en aquella cruz, mi hermano. El sacrificio de Cristo fue muy grande. Y nadie podía hacerlo, solamente el Hijo de Dios lo podía hacer, lo hizo porque quiso hacerlo, nadie lo obligó. Hay gente que piensa que Cristo estaba obligado a morir en la cruz por sus escogidos. Él no estaba obligado, él voluntariamente se ofreció. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, el castigo fue sobre Jesús para que nosotros tuviésemos paz. Dicho sea de paso, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, porque antes no teníamos paz para con Dios. Y si por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
¿Cuántas personas están en el camino del adulterio? ¿Cuántas personas están en el camino de la fornicación, de la brujería, de la hechicería, de las mentiras? Mira, mi hermano, de la idolatría. La gente se apartó por su camino. Cada cual escoge vivir como bien le plazca. Pasó como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice la palabra que como no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Y en esta época hay mucha gente que vive así. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos estábamos bajo pecado. Y usted, que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted también está bajo pecado. Alaba. Está bajo pecado. Aquí nadie puede decir, yo soy bueno. Bueno no hay ni siquiera uno. El hombre se quiere justificar por sus obras. Y no hay obras que justifiquen al ser humano, mi hermano. La justificación viene por la fe en el Hijo de Dios. Si no, no entra, mi hermano. No entra, no puede ver el reino de Dios. El Señor se lo dijo a Nicodemo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y hay gente que creen que van a entrar al reino de Dios por sus obras. Dice la Biblia que cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu pecado y el mío, Cristo lo cargó. Está en usted recibirle como Señor y Salvador o rechazarlo. Usted escoge. La decisión está en sus manos, mi hermano. Usted debe de escoger la vida que da Dios. La vida está en Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y usted dirá, no, ya yo tengo vida. Usted no tiene vida. Usted está muerto. No se ofenda conmigo. Usted está muerto. Usted está muerto en delitos y pecados. Hasta que no venga a los pies del Señor, hasta que no reciba a Cristo como Señor y Salvador, usted no va a ver el reino de Dios en su vida. Dice el verso 7, angustiado él y afligido. Angustiado él y afligido. No abrió su boca. No protestó. No se quejó. Dice que estaba angustiado y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Escuche bien. El justo por los injustos. Porque usted es un injusto, yo también. O éramos antes de venir al Señor, pero si usted no tiene a Cristo, usted es un injusto, porque está bajo pecado. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? O sea, sufrió mucho, llevó el pecado de todos nosotros, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios y dice la Biblia, y su generación, ¿quién la contará? Porque muchos van a venir a los pies del Señor, se van a arrepentir de sus pecados. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión del pueblo de Dios fue herido. Dice la palabra que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cristo vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Israel nos quiso, como el pueblo de Israel nos quiso, escúchame bien, como el pueblo de Israel no aceptó a Jesús, sino que lo rechazó, lo llevaron a la cruz, pues dice la palabra que los suyos, el pueblo de Israel,
no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Jesucristo como Señor y Salvador? Yo creo en Dios. Bueno, esa no fue la pregunta, mi hermano. La pregunta no es si usted cree en Dios. Dice la palabra que los demonios también creen y tiemblan. No estamos preguntando si usted cree en Dios. Estamos preguntando si usted cree en Jesucristo, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para vida eterna. ¿Usted cree en Jesucristo? Si usted cree en Jesús, si usted no lo rechaza, usted va a tener vida eterna. Pero si usted rechaza al Hijo de Dios, usted no va a tener vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre usted. Eso es lo que dice la palabra. Bendito sea su nombre. Dice que por la rebelión de mi pueblo fue herido, pero los que le reciben son hechos hijos de Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No cometió ni un solo pecado, ni un 16 de pecado. Nunca llevó un mal pensamiento a su corazón. Nosotros sí, cada rato, alaba. Nosotros cada rato cometemos errores. Claro que sí. Pero Cristo nunca pecó. Porque si hubiese pecado, no hubiese resucitado el tercer día. Se hubiese quedado en la sepultura. Pero resucitó como garantía de que ese sacrificio el Padre había agradado. Se había agradado del sacrificio de Jesucristo. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, siendo el Hijo Santo de Dios, el puro, el que nunca pecó, el que siempre estuvo en la eternidad con el Padre, porque Cristo nunca tuvo principio. Con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo. Había un plan trazado por el Padre, y por el Hijo, y por el Espíritu Santo, y el Hijo se ofreció, y dice la Biblia que con todo y eso, siendo justo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Sufrió no solamente en la cruz del Calvario. Desde su nacimiento ya era perseguido. Fue perseguido por Herodes para matar al niño. Ya Cristo venía con persecución todo el tiempo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios, de Jehová, será en su mano prosperada. Cristo hizo la voluntad del Padre y vio la prosperidad del Padre. Vio el fruto porque son muchos que se convierten y vienen al Evangelio. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Me llama mucho la atención este texto bíblico en particular porque dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. Hubo una aflicción bien fuerte en Jesús, demasiado de fuerte, quebrantado de tal manera que hubo aflicción, pero dice que va a ver el fruto de dicha aflicción y quedará satisfecho. ¿Sabe por qué quedó satisfecho? Porque todos aquellos que él tocó para arrepentimiento vinieron a él. Jesús en cierta ocasión dijo, antes de ir a la cruz, dijo que a mis ovejas nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo soy oveja de Dios. No es que yo sea bien bueno, soy humano como usted. Pero cuando usted le recibe como Señor y Salvador, usted viene siendo una oveja de Dios. Y dice la palabra que va a quedar el Señor, ya quedó satisfecho por lo que hizo, porque vio el fruto de la aflicción de su alma. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Dice que va a justificar a muchos. No solamente te salvó, sino que también te justificó. Nos hizo justo delante de su presencia. Nos hizo justo. Alabado Jesús. Y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, Cristo derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús llevó el pecado de muchos. Dicho sea de paso, cuando Jesús en la última cena con sus discípulos dio a entender a los discípulos que él iba a ir a la cruz del Calvario y utilizó el pan y el vino y dijo: este es mi cuerpo y mi sangre, ¿verdad?, simbolizándolo, que por muchos es derramada. La sangre de Jesús fue derramada en aquella cruz por muchos. ¿Cuáles son los muchos? Aquellos que él está llamando a arrepentimiento, y usted puede ser uno de esos si en esta hora maravillosa usted decide creerle a Cristo. Y como dice el texto 1 de Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Usted quiere creer en el anuncio o no quiere creer en el anuncio? ¿Usted quiere creer en Jesús o quiere rechazar a Jesús? Y se le ha servido por muchos años y el Señor ha sido bueno con usted, que yo no tengo duda de eso. Escríbame a mi canal. Escríbame y dígame qué cosas ha hecho el Señor con su vida. Si le ha sanado, si le ha prosperado, si le ha sacado de un problema que usted sabía que no podía, pero el Señor metió su mano y te sacó y te libró y te resolvió el problema. Ahora, el problema grande que el Señor nos resolvió a nosotros es el problema eterno, la salvación del alma. Ya somos salvos por Él y para Él. Ya no tenemos miedo a la muerte. No hay temor, mi hermano. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, y yo no tengo temor a la muerte, porque soy propiedad de Él, porque ya Él pagó por mí. Ya Él pagó por ti en aquella cruz. En esta hora usted decide creer en el anuncio. ¿Crees tú en el anuncio? Hay muchos anuncios por ahí, la gente los cree. ¿Pero cree usted en el anuncio de Dios? Le pregunto, ¿usted cree en el anuncio de Dios? La decisión está en sus manos. Usted decide creer o decide rechazar a Jesús. Decide tener vida eterna creyendo en el anuncio, o decide tener condenación eterna no creyendo en el anuncio. Pero en esta hora gloriosa yo te invito para que usted crea en el anuncio de Dios, porque cuando creemos en ese anuncio tenemos muchas bendiciones, y la primera es salvación del alma. La segunda es justificación. La tercera es regeneración. El Espíritu Santo va haciendo un trabajo en nuestras vidas cuando creemos en Él. Y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién te ofrece más? La gente que se queda en el pecado, quiere vivir 80 años y que tu alma se pierda. Use su inteligencia. Use su IQ en esta hora. Decida por Cristo. Aproveche que ahora usted tiene vida, usted respira. Usted tiene vida en este mundo. Puede tomar decisiones ahora. Después de la muerte, no hay marcha atrás. Usted decide en esta hora recibir a Cristo y creer en el anuncio o rechazar en el anuncio. Así que te dejo con esta palabra. Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para ti y que puedas reflexionar. Y si eres creyente y le sirves al Señor por muchos años, valoremos ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. ¿De qué forma vamos a valorar ese sacrificio? Siendo agradecidos y siendo obedientes a su palabra. Así que en esta hora que Dios te bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Que Dios te bendiga.